Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República del Salvador en Centroamérica. Hoy, este día que sería un viernes 24 del mes de septiembre y del año 2021. Las noticias que se oyen por todos lados no son alentadoras por muchas situaciones que están sucediendo en todo el planeta. Situaciones que ponen en caos, en aflicción, en angustia, no solo a las naciones, sino a las personas también. Nosotros, por estos lados de Centroamérica, no somos extraños también a ese tipo de situaciones, mas nuestra confianza está en Dios Todopoderoso, que Él nos va a sacar, nos va a proteger, nos va a guardar de todo peligro y de todo mal. Es más, es confianza, y confianza quiere decir con fe. No es que decretamos que eso va a ser así. No. El Señor dijo, porque no te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Desde luego, esas frases fueron dadas para Josué, hijo de Nun. Pero por la fe, no estamos haciendo alegoría, sino que por la fe confiamos que nuestro Señor, Él nos cuida. Y como estamos caminando hacia adelante, siempre confiamos y nos cuidará. Pero ¿cómo y a quién va a cuidar? A aquel que responde a su llamado, a sus llamados de obediencia, a que nos tengamos en una buena y hermosa comunión con Él. Comunión. Muy bien, hoy vamos a citar un texto bíblico, siempre en Lucas. Acuérdense que Lucas era médico. Acuérdense también que Lucas no anduvo con Jesús. Lucas, todo su evangelio que él relata en este caso, es de la información que había recibido sin duda alguna de los apóstoles y de quienes anduvieron con Jesús. En este caso vamos a irnos a Lucas en el capítulo 19. Fíjense que hacía unos minutos, dice la palabra de Dios en las gentes, estoy en el capítulo 19, en el versículo 37. Dice el relato bíblico: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos de Jesús, desde luego, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Sin lugar a duda, pues, muchos en las multitudes no eran discípulos verdaderos. O sea, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Cuando aquí dice la palabra discípulos, dice de aquellos que eran seguidores de Él. Muchos, ustedes se recordarán, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, en donde cuando Él hizo la multiplicación de los panes, entonces al día siguiente estaba otra gran multitud de discípulos de Él, de seguidores. Unos andaban siguiéndolo por los milagros que hacía. Caramba, qué bueno. Y caramba. Y otros en esta ocasión que lo andaban siguiendo, discípulos, seguidores pues de Él, por la multiplicación de los panes, por la comida. Entonces, estos no eran verdaderos discípulos. Fíjese que dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, eran muchos de los discípulos, gozándose, claro, comenzaron a alabar a Dios, claro, dando grandes voces
¿Por qué? Por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuáles son esas maravillas que habían visto? Déjeme citarle a Juan en el capítulo 12, donde dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Ve usted? La gente lo seguía por eso. ¡Qué milagro, caramba! ¡Qué maravilloso! Este Jesús hace cosas hermosas y maravillosas. Entonces dice, estoy en Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 38. Entonces la gente decía, dice el versículo 38 diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Oiga lo que decía la gente: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ya las multitudes ya lo estaban haciendo rey, fíjese, rey. Desde luego él era rey, pero él nunca se constituyó en la tierra como rey. En la tierra no. Él es rey de reyes y señor de señores, pero en el cielo. Pero la gente ya lo estaban diciendo bendito el Rey. Claro, ¿qué es lo que andaban buscando? Bueno, este hace maravillas, este hace sanidades, este multiplica los panes, este resucita gente, no hombre, hagámoslo rey, hagámoslo nuestro gobernante. Voy a citar una serie de textos bíblicos que nos ayudan a este texto bíblico. Fíjese que en el Salmo 118, 26 dice, el Salmo, escrito miles de años antes de esto que está sucediendo, donde dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. En Lucas 2, pues desde luego está la salutación de los ángeles, ¿verdad? Y en Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, ¿y por qué está poniendo este texto, pastor? Porque en este momento la gente, hay una diferencia de creencia, aún en el pueblo de Israel en esta ocasión, en donde unos dicen bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero repito, esta gente estaba buscando un rey particular y de la tierra. Entonces, con esta cita que está diciendo la gente, se está cumpliendo la profecía que está en el Salmo 118, 26 que le acabo de leer. Donde desde aquel entonces, aquella profecía que salió en el Salmo 118, 26, ahorita aquí en este momento que está Jesús, lo proclamaron a Jesús como Mesías, ¿verdad? El Rey. Entonces, Lucas es el único que registra este dato en esta forma. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, fariseos, religiosos, constantemente buscando cómo detener la acción del Señor Jesús y detener su maravilla que él hacía. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud, ya ve lo que le dije, que habían unos que andaban siguiéndolo y unos no porque hacía su palabra y su doctrina, no, unos por los milagros. Y entre ellos estaban los fariseos, y deben haber saduceos, escribas y un montón de gente religiosa para ver a dónde él se caía, a dónde se equivocaba, para poderle dar una acusación. Y entonces le dijeron al Señor Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús, decirles que se callen. Mucho gritan, mucho molestan.
Los fariseos se sentían ofendidos porque todas esas multitudes, o sea, multitud son muchos, que ofrecía alabanzas y adoración, esas eran dignas de un rey. Y a Jesús ya le estaban dando el título de rey, y lo era. Repito, según el Salmo 118, 26, esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Por eso querían que él mismo, Jesús, les prohibiera hacerlo. ¿Cómo no? Permítame. Discípulos, no me digan rey. ¿Y por qué no? Miren el versículo 40, nuestro Señor Jesús. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, así estaba como revelándose. Fíjense bien, estos, lo que están haciendo, es haciendo y dando cumplimiento a la profecía que está en el Salmo 118, 26. Y todo lo que Dios ha hablado de aquello que iba a suceder y sucedió, y Dios todo lo que dio como profecía para aquello que iba a suceder en aquel tiempo, y en este caso del Señor Jesús, no lo podía detener nadie, porque la palabra de Dios se dice y se cumple en el tiempo que Él dice que se va a cumplir. Y por eso es que le dijo el Señor Jesús, os digo que si estos callaran, si yo les dijera cállense, las piedras clamarían, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. En Habacuc hay una frase y un texto bíblico que dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmadero le responderá. O sea que la palabra de Dios se cumple, sea en una forma, sea en otra forma. Dios ocupa la forma que Él quiere. Y en este caso, Dios hizo que su profecía se cumpliera aún con esas personas que algunos eran seguidores así por lo que ya hemos explicado, pero lo dijeron. Al decirlo se cumplió el Salmo. Esta expresión de las piedras clamarían, hermano, constituye la afirmación contundente de la deidad de Jesús. Ahí estaba y esta es una referencia de las palabras que le acabo de leer de Habacuc. Las escrituras, hermanos míos, hablan con frecuencia de la alabanza a Dios por parte de elementos inanimados. O sea, es como para que entendamos, pues. Por ejemplo, fíjense bien, es la forma como Dios habló a aquel pueblo de Israel, en donde las formas que Él les pone para que entiendan ellos, aunque sean objetos inanimados. Veamos esto. Mire el Salmo 96, 11. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Desde luego, no son seres humanos, pero Dios, como dice, que hasta los cielos, la tierra, hasta el mar se goza de Él. El Salmo 98 dice, brame el mar y su plenitud y el mundo y en los que él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijos delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ya ve, pues, como le dijo el Señor Jesús a eso, si estos no dicen con su boca lo que Dios les está poniendo en el corazón, las piedras van a hablar, así como el Salmo. Vamos a leer el Salmo 114, 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra y a la presencia del Dios de Jacob. Mire usted, pues, qué tremendo esto. En Isaías 55, 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz
compás seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es ante la presencia de Dios. Por eso nosotros nos imaginamos, y mucho cuidado, hay gente muy religiosa que hacen la figura de Dios como si fuera un viejito que está ahí peloncito, con canoso y todo. Cuidado, no es cierto, la Biblia no dice, no hay ninguna referencia como es Dios. Jesús mismo lo dijo, le dijo a la mujer samaritana, porque Dios es espíritu. Igual que el Espíritu Santo, lo hacen en una palomita y todo eso, no es cierto. El Espíritu Santo, en el día que se bautizó el Señor Jesús, por medio de este Juan el Bautista, dice que tomó el Espíritu Santo como forma de paloma en ese momento, y se acabó, ya nunca más salió. ¿Por qué? Porque ese Espíritu, el Espíritu Santo, Dios es Espíritu, no tiene figura. Pero la tierra misma, en este caso la estamos viendo, cuando la presencia de Dios se manifiesta, a mí se me imagina, por favor, aclaración. Estoy dando una frase muy particular, que cuando Dios se pasea por estos pueblos de nuestros países, tiembla la tierra. Está como, ahí viene Jehová de los ejércitos. Repito, pues, es un sentimiento muy particular. No estoy hablando de doctrina, ni estoy dando como enseñanza a eso. Estoy opinando. Pero así lo siento en el corazón. Cuando Dios nos visita por todos estos lados, cuando Dios está visitando hoy a la humanidad, tiemblan las estaciones, el clima, pues. Bueno, también dice el cumplimiento de la palabra del Señor, pues está ahorita diciendo. Leamos pues el versículo 41. Fíjese bien. Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, no se olvide que el Señor va para Jerusalén, ahí va con toda esa multitud aclamándolo. Cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró el Señor al verla. ¿No se acuerdan que Jesús lloró también por la muerte de Lázaro? Aquí el dolor de Jesús es a causa de la incredulidad de Israel, de Jerusalén. Tema que muchas veces Lucas lo menciona, esa incredulidad permanente y constante. Se recuerda de Lucas 13:34, donde dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te son y apedrean a los que te son enviados. Y hay otros textos más donde Lucas habla sobre la tristeza y la incredulidad de Jerusalén. Usted lo puede buscar en Lucas 21:20 al 24, Lucas 23 del 28 al 30, que por el tiempo no lo vamos a ver hoy. Lucas, pues, es el único que registra este profundo lamento del Señor Jesús por la ciudad de Jerusalén. Cristo lloró por Jerusalén, al menos en otras dos ocasiones. Ya leímos en Lucas 13:34, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y en Mateo 23:27 dice lo mismo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Para su mayor información está en Lucas 13:34 y en Mateo 23:37. ¿Por qué el Señor hacía ese lamento
sobre la ciudad de Jerusalén cuando él estaba haciendo una entrada triunfal y la gente lo recibía a él, pues. Esto, hermano, revela que Jesús conocía la verdadera superficialidad, así, lo superficie de la gente, que caracteriza el corazón de las personas y el estado de ánimo de ellos, que estaba muy lejos de ser algo de alegría, pero que la tristeza que mostró el Señor por lo que iba a suceder. Esa misma multitud que estaba aclamando a Jesús en ese momento serían los mismos que dentro de prontos días lo acusarían a él. ¿Sabe a dónde está? Está en Lucas 23:21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Ve usted? Entonces usted entenderá por qué Jesús lloró. Porque aunque la gente gritaba, bla, 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 él sabía que no lo hacían de corazón. Y dice pues el Señor Jesús en el versículo 45. Fíjese bien. Versículo 42, repito. Diciendo: oh, si también tú conocieses, está hablando a la ciudad de Jerusalén, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Uy, ahí se estaba revelando las profecías de que el Mesías iba a estar entre ellos. Oh, si también tú conocieses, si conocieses multitudes que solo dicen aleluya, bla, 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 porque dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, pero era superficial. A lo menos en este tu día, este día que he venido y yo estoy aquí presente, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Tristemente, ahora estoy aquí y no lo ven. Ah, la ironía, hermano, del lamento de Jesús. Esta palabra Jerusalén, usted sabe que significa ciudad de paz o fundamento de paz, pero en general, o sea, toda la ciudad, pues los habitantes habían rechazado a la única fuente verdadera de paz en las personas, que es Jesús, el Mesías. Y le dice en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No quisieron. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Te derribarán a tierra, dice. Este tuvo cumplimiento literal. Los romanos destruyeron completamente la ciudad. Recuérdese lo que acaba de decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, como quise, como la gallina hace y la guarda bajo sus alas, y no quisiste. Aquí pues los romanos destruyeron por completo la ciudad, el templo, la residencia, la población. Murieron hombres, mujeres, niños padecieron de forma brutal y murieron decenas de millares. Los contados sobrevivientes que quedaron fueron llevados para terminar como víctimas en el circo romano y en los espectáculos de los gladiadores y los leones. Y le dice el Señor: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, la destrucción total de Jerusalén fue el resultado del juicio divino que fueron sometidos sus habitantes, porque no reconocieron ni acogieron a su Mesías en ese tiempo que él estaba ahí con ellos.
hermano mío y especialmente amigo mío que estás viendo este estudio bíblico de hoy. ¿Ya conociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Ahora es tiempo, dice, como dice Jesús, tu día, hoy, dice, que estuve con ustedes visitándolos, Dios mismo, hecho carne visitando. Y a ti, seguramente, Dios quiere que lo reconozca a Jesús como tu Señor y Salvador. Dígale que entre a tu alma para tu salvación de tu alma. Y tú, mi querido hermano, que me estás viendo y oyendo hoy, ¿continúas tú en la labor del Señor? ¿No lo has reconocido como uno más? Mantente alerta y presto. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.